Hola, mis hermosas. Hoy les traigo una historia que va a hacer que su corazón se acelere con cada mirada y su cuerpo se estremezca con cada suspiro contenido. Imaginen descubrir, a los 40 años, después de años viviendo un matrimonio tradicional, que lo que en realidad sentías era hambre de libertad y deseo por otra mujer. Ella estaba casada, era madre, acostumbrada a la rutina, hasta que una joven arquitecta entró en su vida y comenzó a desmontar todo lo que creía verdadero. Prepárense para vivir cada caricia velada, cada silencio cargado de tensión, cada momento en que los ojos hablan más fuerte que cualquier palabra. María Fernanda nunca había sido tocada de verdad, hasta conocer a Adriana. Y lo que comienza como una simple remodelación de la casa, terminará siendo una revolución en su pecho, en su piel y en su alma. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia te va a mostrar que a veces, en medio del caos, es donde encontramos nuestro verdadero deseo y el amor más honesto de todos. Despertar al lado de Carlos era como presionar el botón de repetición. Él roncaba suavemente, siempre de espaldas. María Fernanda miraba el techo durante demasiado tiempo antes de finalmente levantarse. El día comenzaba como todos los demás: preparar el café, revisar los mensajes de la escuela de su hija y vestirse con ese cuidado automático que se sentía más como una armadura que como coquetería. A sus 40 años era la definición de estabilidad, y tal vez por eso se sentía hundiéndose en silencio. La remodelación de la sala fue idea de él, claro. Carlos quería modernizar el espacio para cuando vinieran los amigos. Ella simplemente asintió. Quien apareció el martes siguiente con una carpeta en la mano y una sonrisa en los labios fue Adriana. 25 años, jeans oscuros, camiseta blanca anudada a la cintura y ojos que parecían analizar todo, incluso a ella. María Fernanda, un placer. Soy Adriana, la arquitecta enviada por la constructora. Vine a tomar las medidas de la sala. La voz de la joven tenía una firmeza suave, un tono de presencia que María Fernanda sintió golpearle en el pecho como un soplo inesperado. Y entonces ocurrió algo mínimo. Adriana sostuvo su mano un segundo más de lo necesario. No fue un toque provocador, fue algo curioso. Pero en esa casa donde nadie se miraba a los ojos desde hacía semanas, cualquier gesto de atención parecía un rayo atravesando el vidrio opaco de la rutina. Durante la medición de la sala, María Fernanda la observaba desde lejos. No era solo la manera técnica en que Adriana medía el espacio, era la forma en que llenaba el ambiente con su energía viva, como si trajera otro ritmo a esa casa antigua. La joven hablaba con ligereza, hacía preguntas que Carlos jamás haría, sobre lo que a ella le gustaba, lo que quería sentir al entrar en la sala. Y cuando María Fernanda respondió que quería sentirse acogida, Adriana simplemente sonrió y lo anotó, sin cuestionar. «Creo que la casa tiene que hablar con quien vive en ella, ¿sabes?», dijo Adriana, midiendo la distancia entre las paredes con la cinta métrica. «Hay gente que vive en mansiones y se siente ahogada. Otras viven en un cuarto y se sienten libres. Depende de lo que hay aquí dentro». Señaló su propio pecho. Esa frase quedó en la mente de María Fernanda como un susurro rebelde. Cuando Adriana se agachó para medir el zócalo, su camisa se subió un poco, revelando parte de su espalda. No fue algo sexual, fue la percepción del cuerpo de otra mujer, de una presencia viva, algo que María Fernanda nunca había notado antes en nadie. Y eso, solo eso, bastó para que su cuerpo reaccionara de una manera extraña. Un calor inexplicable, una molestia placentera, una necesidad de observar más. Horas después, mientras preparaba la cena, se encontró sonriendo sin razón. Carlos llegó, como siempre, hablando de trabajo. Su hija miraba la televisión. Todo seguía igual, pero dentro de ella, algo se estaba moviendo. Como una pequeña grieta en la pared de una casa antigua. Un espacio por donde la luz comenzaba, por primera vez en años, a entrar. María Fernanda miró el reloj por tercera vez en menos de 10 minutos. Estaba ansiosa, y ni siquiera podía justificarse eso a sí misma. Decía que era solo otra visita de la arquitecta,
solo una etapa más de la remodelación de la sala. Pero por dentro, entre los latidos acelerados y el leve temblor en las manos, ya sabía que no era solo eso. Cuando Adriana llegó, era como si el aire cambiara de textura. Los mismos jeans ajustados, la misma postura relajada, la misma confianza serena. Pero lo que realmente llamaba la atención era la forma en que la miraba, como si María Fernanda fuera algo que se lee, no solo que se mira. Había en Adriana una claridad desarmante, una ausencia de miedo en la mirada que la dejaba sin defensas. «Traje unas muestras de tela y colores para el nuevo sofá», dijo Adriana, abriendo una carpeta con varios retazos, sentándose con naturalidad en el sillón. «Pero antes, ¿puedo hacerte una pregunta más personal?» María Fernanda quedó inmóvil por un instante. Un frío le recorrió la espalda. «Claro. ¿Te sientes cómoda en esta casa? ¿De verdad?», preguntó, sin ironía, sin invadir, solo con esa sinceridad casi infantil que rompía resistencias. La mujer dudó, se mordió el labio inferior. «Creo que me acostumbré», respondió, sin mirarla directamente. Adriana inclinó levemente la cabeza, como si escuchara más allá de lo que decía. Estaba cerca, demasiado cerca. Mostraba las telas con los brazos extendidos y, en un momento dado, sus manos rozaron las de María Fernanda. No fue intencional, pero fue suficiente. Fue como si ese toque contara toda una historia. Un escalofrío recorrió el cuerpo de María Fernanda y ella apartó las manos con delicadeza. Pero la mirada se quedó. «Este azul es bonito», comentó, intentando recomponerse. «Lo es», respondió Adriana, «pero no es el que va contigo». María Fernanda rió, sorprendida. «¿Y cuál va conmigo?». La arquitecta la observó, largo rato, con un silencio que decía más que 1000 palabras. Algo entre el vino y el ámbar, cálido, intenso, pero elegante. Un color que parece tranquilo, pero lleva fuego por dentro. Fue imposible no perderse en ese instante. El ambiente estaba silencioso, pero era como si todo alrededor vibrara. El perfume de Adriana era amaderado, envolvente, y sus ojos castaños brillaban con una intimidad que precedía cualquier confesión. «¿Siempre hablas así con tus clientas?», preguntó María Fernanda, con una sonrisa que intentaba ocultar cuánto la estaba afectando. «No, solo cuando me miran como tú me estás mirando ahora». La respiración de María Fernanda falló por un segundo. La sala estaba cargada de una electricidad silenciosa, como si el tiempo se hubiera suspendido. No hubo caricia, no hubo beso, pero cada segundo allí parecía más íntimo que cualquier roce. Desvió la mirada y se levantó con un gesto rápido. «Voy a buscar un café. ¿Quieres?». «Quiero, pero solo si luego te sientas a mi lado. Aún quiero mostrarte un plano nuevo». María Fernanda caminó hacia la cocina con las rodillas casi temblorosas. Nadie la había mirado así antes. Nunca había sentido ese calor que empezaba en el pecho y descendía lentamente, mezclado con culpa, deseo y confusión. Cuando regresó, vio a Adriana de pie, mirando los marcos de fotos antiguas. Se detuvo frente a una imagen de ella con Carlos y su hija pequeña. «Pareces sonreír más con los ojos que con la boca en esta foto», comentó. «Tengo esa costumbre de observar. Perdón si a veces soy invasiva». María Fernanda solo se acercó, y se quedaron allí, lado a lado, durante unos segundos eternos. El hombro de la joven tocaba el de ella con suavidad. Ninguna de las dos se apartó. Era solo un roce de hombros. Pero para María Fernanda fue como si su cuerpo gritara. Sintió por dentro la ruptura definitiva de la normalidad. Y en ese momento, aunque no lo dijera en voz alta, supo. Estaba cruzando un límite del cual no podría regresar. Era de noche cuando María Fernanda sintió por primera vez que algo irreversible se había despertado en ella. Adriana había pasado todo el día allí, discutiendo planos de la reforma, analizando la luz de la casa, sugiriendo cambios con una sensibilidad casi artística.
Cada gesto de la joven parecía milimétricamente pensado, incluso cuando era espontáneo. Y al final del día, con el cielo teñido de naranja y la hija dormida, la casa quedó solo para ellas dos. Por primera vez. La cocina estaba bañada por una luz amarillenta y suave. María Fernanda lavaba 2 copas de vino distraída, mientras Adriana, sentada en la barra, la observaba en silencio. Un silencio que no pesaba, sino que envolvía. «Nunca imaginé encontrar a alguien como tú en este trabajo», dijo Adriana con voz baja y ronca al final del día. «Pensé que solo iba a diseñar una sala, pero cada conversación nuestra siento que estoy diseñándote por dentro». María Fernanda se giró lentamente. Sostenía la copa en la mano, el cabello recogido en un moño que comenzaba a deshacerse y los ojos ligeramente vidriosos, no de tristeza, sino de sobrecarga emocional. «No sé qué me estás haciendo», dijo finalmente. «Pero hace mucho que no me sentía así». «¿Así cómo?», preguntó Adriana levantándose. «Viva», respondió, casi en un susurro. La joven se acercó despacio, respetuosa pero firme. El corazón de María Fernanda latía tan fuerte que estaba segura de que Adriana podía oírlo. Quedaron frente a frente. El sonido de la respiración era el único ruido entre ellas. A pocos centímetros de distancia, ninguna se atrevía a tocar, pero todo en sus cuerpos suplicaba por ello. Sus miradas se encontraron como si ya se conocieran de otras vidas. Adriana levantó un mechón del cabello suelto de María Fernanda y lo colocó detrás de su oreja con la punta de los dedos. Un gesto tan simple, pero en ese contexto fue un incendio. «Tienes una fuerza hermosa, ¿lo sabías?», dijo Adriana con los ojos fijos en ella. «Pero también cargas tantas cosas en el pecho que parece que, a veces, se te olvida respirar». María Fernanda sintió que el aire le faltaba. Su piel reaccionó. Sus labios se entreabrieron como si estuvieran por confesar algo. «No sé qué hacer con esto que estoy sintiendo», confesó. «Tengo una familia, una vida entera construida, y al mismo tiempo, cada vez que entras por esa puerta, siento que estoy cayendo». Adriana sonrió, pero era una sonrisa triste. «Nadie tiene que caer, María Fernanda. A veces, solo hace falta permitirse volar un poco». Y entonces sucedió. No el beso, sino el toque. Adriana extendió la mano y la apoyó suavemente sobre la cintura de María Fernanda. No tiró, no forzó, solo tocó. María Fernanda no se retiró. Al contrario, respiró hondo y apoyó su frente en la de ella. Un gesto de rendición silenciosa. Se quedaron así, unidas por la frente, con los ojos cerrados, sintiendo la respiración de la otra. Fue más íntimo que un beso, fue más peligroso, porque decía, sin palabras, «Te veo y te deseo». Minutos después, cuando Adriana se despidió, no hubo más caricias, solo una mirada de promesas no dichas. Y María Fernanda, al cerrar la puerta, se apoyó contra ella, sintiendo aún el calor del cuerpo, y susurró para sí misma, «Creo que me estoy enamorando». La casa estaba en silencio. Carlos dormía en la habitación contigua, y la hija también. Aún así, a pesar del cuerpo cansado por el día, María Fernanda sabía que no lograría simplemente acostarse y apagar como de costumbre. Había algo palpitando dentro de ella, una agitación que no provenía del cansancio, sino de una fuerza más íntima, más profunda. Era como si cada célula de su cuerpo estuviera demasiado viva, demasiado despierta, tomada por el recuerdo de la presencia de Adriana. Caminó hasta el baño, cerrando la puerta con el cuidado de quien guarda un secreto precioso. Encendió solo la luz del espejo, dejando el ambiente envuelto en una penumbra suave, con el calor de la noche aún pegado a las paredes. Se quitó la blusa lentamente, como si también se quitara una armadura que había vestido por años. El sostén cayó y ella se vio reflejada. Una mujer adulta, con marcas de la vida, curvas reales y una mirada que no negaba la intensidad de lo que estaba sintiendo. Prendió la regadera,
El agua caliente cayó sobre sus hombros, deslizándose lentamente por su espalda, dibujando caminos entre sus pechos y bajando por sus muslos. Cerró los ojos. El vapor llenaba el espacio, y en él la imagen de Adriana regresaba nítida. La mirada profunda, el toque delicado en la cintura, la forma en que se acercaba sin invadir, la voz firme que parecía encontrar un camino directo hasta su alma. Con las manos, María Fernanda recorrió su propio cuerpo con calma. Primero el cuello, luego los hombros, como si estuviera aprendiendo a tocarse de nuevo, con cuidado, con presencia. El jabón resbaló por la piel y ella sentía cada movimiento como un gesto de reencuentro consigo misma. Sus pechos, expuestos al toque leve del agua y de sus propias manos, reaccionaron con sutileza. Un suspiro escapó de sus labios, cargado no de provocación, sino de emoción. Era un recuerdo que se manifestaba en el cuerpo. El recuerdo de Adriana, tan viva, tan cerca. Cuando la mano descendió por el abdomen, María Fernanda presionó suavemente, sin prisa, como si estuviera intentando calmar su propio corazón. Los dedos buscaron el centro de su propio cuerpo, no como una búsqueda urgente, sino como un gesto de cariño, un reconocimiento. Apoyó la cabeza en la fría pared de la regadera, y el agua caliente hacía contraste con el escalofrío que subía lentamente por su columna. Adriana, susurró con la voz baja y temblorosa. No era un llamado de deseo descontrolado, sino un nombre que venía cargado de significado, de verdad. Sus caderas comenzaron a moverse de forma sutil, casi imperceptible, pero llena de sentido. Todo el cuerpo respondía, como si cada parte estuviera finalmente siendo escuchada. Las piernas levemente temblorosas, los dedos firmes, el abdomen tenso. Cada toque parecía un desahogo, un silencio roto, una verdad que ya no cabía dentro de ella. Y entonces llegó un momento de alivio profundo, caliente, largo, silencioso, como una ola que no duele, sino que libera. María Fernanda sintió el cuerpo estremecerse lentamente y lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro, mezclándose con el agua de la regadera. No eran lágrimas de culpa, no eran de vergüenza, eran de liberación. Una mezcla confusa de miedo y libertad, como si, por primera vez, ella estuviera reconociendo lo que sentía de verdad, sin censura, sin esconderse. Se apoyó completamente en la pared y se quedó allí, respirando profundo, dejando que cada pensamiento se calmara. Lo que había pasado no era solo un momento íntimo consigo misma. Era un encuentro emocional, una respuesta que el cuerpo y el alma habían pedido por demasiado tiempo. Y allí, en esa pausa silenciosa entre el ayer y el después, comprendió. Quería a Adriana. La quería con el cuerpo, sí, pero quería mucho más que eso. La quería con aquello que nunca había tenido el valor de mostrar a nadie. A la mañana siguiente, María Fernanda se despertó antes que todos en la casa. Carlos aún dormía a su lado, tranquilo, completamente ajeno al incendio callado que consumía a la mujer que había dormido con él durante años. Ella se levantó despacio, se vistió con ligereza y caminó hasta la veranda, llevando consigo una taza de café recién hecho. El viento de la mañana tocaba su piel como un recordatorio de que el mundo aún giraba, pero dentro de ella había algo que no se movía, algo que ardía abajo, constante. Lo que había vivido la noche anterior todavía estaba en su piel. No por el contacto físico, sino porque cada gesto, cada segundo, cada recuerdo llevaba el nombre de Adriana grabado con fuerza. Intentó distraerse durante el día. Organizaba armarios que ya estaban en orden. Pasaba el trapo sobre superficies limpias. Evitaba con esfuerzo mirar el celular, pero por dentro, la urgencia era adolescente, quería un mensaje, una señal, cualquier cosa que dijera, yo también estoy pensando en ti. Pero no llegó nada, ninguna notificación, ninguna palabra, y eso la dejó inquieta, ansiosa, incluso frustrada.
Cuando Adriana finalmente apareció al final de la tarde, lo que movió a María Fernanda no fue solo su presencia, fue la ausencia que había llegado antes. La joven entró con un vestido floral ligero, el cabello recogido en un moño imperfecto y una sonrisa tranquila en el rostro, como si el mundo fuera simple, como si nada hubiera cambiado. «Buenas tardes», dijo ella, con esa mirada que no ocultaba lo que había detrás. «Buenas tardes», respondió María Fernanda, sintiendo que la respiración se alteraba. Adriana esparció algunas muestras de materiales sobre la mesa, como si estuvieran ahí solo para eso. Estaban solas, como de costumbre, pero esta vez había algo diferente en el aire, un silencio cargado, un deseo contenido intentando esconderse bajo la rutina. «Entonces, ¿decidiste si vamos con madera oscura o clara?», preguntó Adriana, sin levantar la mirada, fingiendo concentración en los papeles. «Madera oscura, pero sinceramente, hoy eso parece lo menos importante», dijo María Fernanda, dejando escapar más de lo que quería. Adriana la miró, no con sorpresa, sino con una profundidad que hacía que todo a su alrededor se silenciara. «Entonces, ¿qué es lo más importante hoy, María Fernanda?», preguntó. La mujer dio algunos pasos, lentos, firmes, como quien cruza una línea invisible con cada centímetro. Se sentó en la punta de la mesa, demasiado cerca para ser solo coincidencia, y no dijo nada por varios segundos. El silencio parecía vivo entre ellas. Palpitaba. María Fernanda extendió la mano y tocó el antebrazo de Adriana. No fue una caricia, no fue un gesto insinuante, fue una petición silenciosa, una advertencia, una invitación. «No he dormido bien desde aquella noche, desde que apoyaste tu frente en la mía», dijo ella en voz baja, casi quebrada. «Hay algo en mí gritando, algo que pasé la vida intentando callar, pero ahora ya no sé cómo ignorar». Adriana deslizó suavemente los dedos sobre la mano de María Fernanda. Fue un toque pequeño, pero cargado de significado, cálido, gentil, lleno de presencia. Un gesto simple, pero que decía mucho más de lo que cualquier palabra podría traducir. «No tienes que decir nada ahora, ni hacer nada, pero necesito que sepas, pienso en ti todo el tiempo, y no es solo atracción, es algo más grande que escapa de mi control». María Fernanda sintió los ojos llenarse de lágrimas. «Estoy casada, tengo una hija, y aún así, hay algo dentro de mí que quiere entregarse por completo a ti, y no sé qué hacer con eso». Adriana se levantó con delicadeza y se paró justo frente a ella. Sostuvo el rostro de María Fernanda con ambas manos, en un gesto tan delicado que disolvía cualquier resistencia que aún quedaba. No hubo beso, pero sus rostros estaban cerca, respiraciones entrelazadas, los labios casi tocándose. «Entonces no hagas nada ahora, solo siéntate, porque este momento es solo nuestro». María Fernanda cerró los ojos. No hubo contacto directo, pero la presencia de Adriana era más intensa que cualquier cercanía física. Era como si ya estuviera dentro de ella, en los recuerdos, en las ideas, en el corazón. Y así quedaron, juntas, inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido, cuerpo contra cuerpo, pero sin movimiento, solo sintiendo. Porque en ese instante, lo que más importaba no era el toque, sino la decisión silenciosa de no huir más. Esa noche, María Fernanda dejó de ser la misma. Había intentado ser fuerte, racional, contenida. Intentó ser madre, esposa, profesional. Intentó convencerse de que ese involucramiento con Adriana era solo una ilusión pasajera. Pero lo que sentía en lo profundo ya no podía ser ignorado. Era profundo, era verdadero. Horas después de que Adriana se fue, María Fernanda permaneció sola en la sala. Las luces estaban bajas, una copa de vino olvidada en la mano, y el sonido de la noche entraba sutilmente por la ventana entreabierta. Había calor en el ambiente, no por la temperatura, sino dentro de ella, irradiando en cada pensamiento. Cuando tomó el celular y vio la notificación de Adriana, el corazón le latió fuerte. «¿Quieres que vuelva?»,
No necesitas decir nada, solo respóndeme con un punto. María Fernanda miró el mensaje como si estuviera al borde de un abismo que la llamaba por su nombre, con la mirada y el aroma de Adriana, y, sin dudar, escribió un punto, y lo envió. 20 minutos después, la puerta se abrió silenciosamente. Adriana entró sin decir palabra. María Fernanda, en camisón ligero, pies descalzos, ojos profundos y corazón acelerado, solo la esperaba. El silencio entre ellas hablaba más fuerte que cualquier frase pudiera expresar. No era momento de palabras, era un encuentro de verdades. Se miraron durante segundos largos, intensos, y cuando Adriana se acercó, fue María Fernanda quien dio el primer paso. La jaló por la nuca, con firmeza contenida, y pegó sus labios a los de ella. Fue un beso guardado por demasiado tiempo. Sin ensayo, sin máscaras, sin miedo. Era un beso que hablaba de todo lo que había sido silenciado. Los labios se encontraron con sed, y el cuerpo de María Fernanda reaccionó como si hubiera encontrado refugio. Las manos de María Fernanda recorrieron la espalda de Adriana, y con naturalidad ella jaló la blusa de la joven, sintiendo la piel caliente bajo sus dedos. No había prisa, era necesidad de sentir. Sus cuerpos se entendían. Adriana apoyó a María Fernanda suavemente en la pared de la sala, y allí, en un espacio lleno de significado, los besos continuaron, cada vez más intensos. El toque de Adriana era firme y respetuoso, guiado más por la emoción que por el deseo físico. María Fernanda se quitó el camisón por la cabeza, exponiéndose sin miedo. Los ojos de Adriana la contemplaron por un segundo largo, y había reverencia en esa mirada. «Eres más hermosa de lo que mi imaginación se atrevió a pensar», dijo Adriana, con sinceridad en los ojos. Y entonces se arrodilló, besó con delicadeza el vientre de María Fernanda, los lados de la cintura, las caderas. Con cada nuevo punto tocado, era como si hiciera una promesa silenciosa. María Fernanda sentía su piel vibrar con cada gesto suave. Apoyó una pierna en el sofá, sin timidez, solo sintiéndose acogida. «Por favor», murmuró, en un tono más emocional que físico. Adriana continuó con besos delicados por la parte interna de los muslos, como si quisiera memorizar cada detalle de ese momento. Cada toque, cada suspiro, cada escalofrío. Y cuando sus gestos llegaron al punto más sensible, María Fernanda respiró profundo, cerró los ojos y se permitió sentir. No había prisa, no había exageración, solo entrega. Los movimientos eran lentos, suaves, precisos. Las manos de Adriana daban seguridad, y el cuerpo de María Fernanda se movía con naturalidad, dejándose guiar. Los gemidos eran bajos, contenidos, no explícitos, pero con emoción verdadera, con liberación. Y entonces se dejó llevar por completo. Sintió el cuerpo estremecerse, los ojos cerrarse con fuerza, el pecho expandirse. Era como si, finalmente, estuviera siendo completa, por primera vez en mucho tiempo. Pero lo más marcante no fue el momento en sí. Fue lo que dijo después, con la voz todavía quebrada por la emoción, los ojos húmedos y el corazón vulnerable. «Yo existí de verdad, solo ahora». Adriana se levantó y con calma selló ese instante con un beso tranquilo en los labios de María Fernanda. No había prisa, no había miedo. Y allí, en el centro de la sala, entre ropa tirada en el suelo y sentimientos expuestos, María Fernanda comprendió que había cruzado una línea invisible. No había vuelta atrás. Ella era de ella, pero, sobre todo, era ella misma, con todo lo que eso significaba. A la mañana siguiente, el silencio era distinto. No el silencio común del comienzo del día, con la hija aún dormida y Carlos distraído con las noticias. Era un silencio interno, profundo, una paz extraña que mezclaba serenidad con inquietud. El cuerpo aún guardaba memorias de la noche anterior. La piel más sensible, el pecho más ligero, las piernas aún frágiles, como si bailaran por dentro una canción silenciosa que no terminaba. Pero junto con el recuerdo vivo del toque de Adriana,
Llegó la culpa. No esa culpa tradicional, impuesta por la sociedad, sino una culpa que nacía del miedo a romper lo que había construido durante tantos años. Era el temor a mirarse al espejo y no reconocer más a la mujer reflejada allí. El miedo a enfrentar a su esposo, a abrazar a su hija, a caminar por las habitaciones de su propia casa con la sensación de cargar en el cuerpo un secreto que había explotado en forma de sensaciones la noche anterior. Carlos entró a la cocina como todos los días, en calzoncillos, con pasos lentos, bostezando y quejándose del pago del condominio. Pasó junto a ella, le dio un beso en la cima de la cabeza y fue directo a la cafetera. María Fernanda no pudo mirarlo a los ojos. No era desprecio, era distancia. Él parecía estar en otro mundo, un mundo sin color, sin sonido, mientras Adriana era todo, era luz, era intensidad, era respiración viva. ¿Dormiste bien?, preguntó él distraído. Dormí, mintió ella, porque dormir no era un verbo para quien pasó la noche en ebullición, con recuerdos tan intensos que parecían vividos en ese mismo momento. María Fernanda terminó el café apresuradamente. Subió, se dio otra ducha. Pero esta vez no hubo caricias ni gestos demorados. El cuerpo aún estaba sensible, pero ahora era la mente la que gritaba. Frases como «traicionaste», «tienes una familia», «eres madre», martillaban como ecos insistentes. Frente al espejo, desnuda, murmuraba casi como una oración. ¿Qué hice? ¿Qué me hice a mí misma? Pero bastaba cerrar los ojos para que la imagen de Adriana regresara, no de forma vulgar, sino como un recuerdo marcado por la intensidad emocional, la mirada firme, la boca decidida, la entrega mutua, y el corazón volvía a dispararse. El estómago se revolvía, el cuerpo, aún en silencio, aún quería, aún la llamaba. Tomó el celular. Ninguna notificación, ningún mensaje, ninguna señal de Adriana. Y eso dolía, no por la ausencia en sí, sino por la sensación de haber vivido algo inmenso y ahora estar sola, flotando en un espacio entre el arrepentimiento y la nostalgia. Pero a media tarde sonó el timbre. Y María Fernanda supo, no necesitó revisar. Su corazón reconoció el momento. Adriana estaba ahí. Abrió la puerta con las manos temblando. La joven llevaba la misma blusa de la noche anterior, blanca, ligera, casi transparente. El cabello recogido en un moño despreocupado. La boca aún llevaba vestigios de un beso que no había terminado. «Desapareciste», disparó María Fernanda. «Pensé que necesitabas espacio, pero yo también necesitaba respirar. Lo que pasó ayer fue real». María Fernanda la jaló hacia adentro, cerró la puerta con llave, y quedaron ahí, frente a frente, con el aire pesado de sentimientos contenidos. «Me siento fuera de mí», confesó ella. «Contigo parece que despierto, pero también me pierdo». Adriana sostuvo su rostro con ternura, los ojos fijos en los suyos. «Entonces permítete perderte, solo hoy, solo ahora, sin pensar demasiado, solo siente». Antes de que surgiera cualquier pensamiento racional, María Fernanda la rodeó por la cintura, pegando sus cuerpos con un gesto firme. El beso sucedió como si fuera inevitable. No era prisa, era reconocimiento. Las manos de María Fernanda bajaban con más seguridad. Estaba libre de culpas, aunque fuera por unos minutos. Caminaron hasta el sofá. María Fernanda se sentó en el regazo de Adriana, de frente a ella, con las piernas flexionadas. El vestido subió con naturalidad, revelando sus muslos. Adriana la sostenía con delicadeza, los dedos abiertos sobre la piel. Sus miradas se cruzaban como si ya hubieran tenido esa conversación 1000 veces en silencio. «Hoy quiero cuidarte», susurró María Fernanda, con voz entrecortada pero decidida. Adriana sonrió, tranquila. «Entonces muéstrame quién eres en verdad». Y María Fernanda mostró, no con prisa, no con impulsividad, sino con intención, con presencia, con verdad.
Sus besos se alternaban entre cariño y deseo. Sus toques eran firmes, pero respetuosos. Era un momento de conexión, no de prisa. Un reencuentro emocional, donde los cuerpos hablaban de libertad y acogida. Esa tarde, María Fernanda dejó de ser solo esposa, madre o dueña de casa. Fue mujer, completa, auténtica. En cada gesto había liberación. En cada mirada, una búsqueda antigua que finalmente encontraba respuesta. Cuando la respiración se aceleró, cuando sus cuerpos vibraron en sintonía, comprendió algo más grande. No era solo una entrega física, era una liberación emocional, un descubrimiento de sí misma. En los días siguientes, María Fernanda empezó a habitar dos mundos. El primero era el de siempre, con rutinas previsibles, la mesa del desayuno puesta, las notas escolares, las tareas diarias. El segundo, sin embargo, era secreto. Era donde revivía el toque de Adriana, donde sentía que la piel aún recordaba la última vez que estuvo entrelazada con la de ella. Era un mundo solo suyo, un lugar interno que latía con intensidad. Pero cuanto más intentaba fingir normalidad, más el mundo a su alrededor parecía notar los cambios. El deseo, aunque guardado, parecía escaparse. A veces por la mirada distraída, otras veces por una sonrisa demasiado leve para quien debería estar solo cansada. Carlos fue el primero en darse cuenta. «Estás diferente», comentó una mañana mientras se cepillaban los dientes lado a lado. «¿Diferente cómo?», disimuló ella. «No sé, pareces distraída, o tal vez más ligera». María Fernanda sonrió con tensión. «Creo que es solo cansancio». Pero no lo era. Era otra cosa. Era un brillo nuevo en la mirada. Era el reflejo de quien había redescubierto a sí misma. Hasta la hija, Lara, notó. «Mamá, estás más bonita. ¿Hasta usas perfume para ir a la panadería ahora?», dijo riendo. María Fernanda se atragantó con el jugo. «Tonterías tuyas, hija». Pero no eran tonterías. Era cambio. Se miraba en el espejo de otra manera. Elegía la ropa con más cuidado. Se ponía labial, no para llamar la atención, sino para recordarse a sí misma que aún estaba viva. María Fernanda apenas había comenzado un viaje profundo, que atravesaba mucho más que la piel. Era la historia de una mujer que decidió dejar de esconderse detrás de los roles que el mundo le impuso, y empezó, por fin, a vivir con verdad. María Fernanda vivió una transformación que fue mucho más allá de lo que jamás imaginó. Su camino reveló la fuerza de quien decide liberarse de las ataduras y vivir el deseo y el amor con toda intensidad. Acompañar esa trayectoria fue permitirse sentir cada emoción, cada conflicto, cada victoria de una mujer que eligió ser completa, incluso cuando todo a su alrededor parecía derrumbarse. Si esta historia te tocó, conmovió tu corazón o despertó esa llama interna, deja tu like, comparte con tus amigas y suscríbete al canal. Comenta aquí abajo qué fue lo que más te emocionó. Tu opinión es esencial y fortalece esta hermosa comunidad que crece cada día. Gracias por estar aquí. Hasta el próximo video.